Bienvenidos una vez más a nuestro canal, su espacio favorito para desentrañar los misterios, las chispas y la magia del universo de las celebridades. Hoy nos sumergimos en las profundidades de una conexión que ha incendiado las redes sociales, los foros de fans y, sobre todo, nuestros corazones. Prepárense porque vamos a desgranar esos pequeños secretos, esas miradas que lo dicen todo, esas confidencias que, aunque veladas, pintan un cuadro fascinante. Hablaremos de dos de las estrellas más brillantes y queridas del firmamento turco, Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, lo habéis adivinado bien. La pareja que conquistó el mundo con su química en Erkenci sigue siendo objeto de fascinación y especulación. Y hoy vamos a intentar responder a la pregunta que todos nos hacemos, la que nos lleva a analizar cada gesto, cada entrevista, cada aparición pública. ¿Qué es lo que realmente aman el uno del otro más allá de la pantalla, más allá de los titulares? ¿Cuáles son esas cualidades intrínsecas que los unen y que hacen que su conexión sea tan magnética? Prepárense porque vamos a sumergirnos en la química, las miradas y las confesiones, reales o interpretadas, que han envuelto a esta pareja tan fascinante. Y si aún no lo habéis hecho, os invito a darle a ese botón rojo de suscribirse y a activar la campanita para no perderos ninguno de nuestros próximos descubrimientos. No querréis quedaros fuera de esta conversación. ¡Vamos allá! Can Yaman y Demet Özdemir ***, dos nombres que resuenan con fuerza, especialmente después de su inolvidable interpretación en Erkenci. Su química en pantalla era tan palpable, tan real, que era imposible no preguntarse si esa magia trascendía los focos y las cámaras. Esa electricidad que desprendían era un imán, atrayendo la atención de millones de espectadores en todo el mundo. Y es precisamente esa electricidad la que a menudo alimenta los rumores y las especulaciones. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Cuáles son las verdaderas cualidades que admiran el uno del otro, más allá de la ficción? Si bien ellos mismos son bastante reservados con su vida privada, a lo largo de entrevistas, apariciones públicas y, por supuesto, el análisis minucioso de su interacción, podemos inferir muchísimas cosas, desentrañar los hilos de una conexión que parece ir mucho más allá de un guión. Empecemos por Can Yaman, un hombre carismático con una presencia imponente, conocido por su energía desbordante, su sentido del humor contagioso y, no neguemos, un físico que ha cautivado a medio mundo. ¿Qué podría atraer a un hombre así, con tantas luces y focos sobre él, de Demet Özdemir? Pensemos en su personalidad. Demet es a menudo descrita como una mujer sensible, empática, con un gran sentido de la responsabilidad y una profesionalidad que la caracteriza. Can, a pesar de su imagen pública a veces un poco más desenfadada y de su proyección como galán, ha demostrado en entrevistas ser una persona reflexiva, apasionada por su trabajo hasta la médula y con un fuerte sentido de la lealtad, tanto en su vida personal como profesional. Es posible que admire en Demet esa calma que a veces contrasta con su propia intensidad, esa dulzura que puede suavizar cualquier tempestad y que, sin duda, aporta un equilibrio valioso. Quizás le fascina su capacidad para conectar emocionalmente con los personajes, una habilidad que él también posee y que es fundamental para su arte, y cómo esa profunda conexión se traduce en una actuación tan genuina y conmovedora. Además, Demet es una artista en el sentido más amplio de la palabra. No solo es una actriz excepcionalmente talentosa, sino que también posee un gusto estético muy desarrollado. Es una apasionada de la moda, del arte, de la belleza en todas sus formas. Can, que es un hombre que valora la belleza, la expresión artística y la cultura, probablemente se sienta profundamente atraído por esa faceta suya. Imaginemos conversaciones enriquecedoras sobre arte contemporáneo, sobre la influencia de la moda en la sociedad, o simplemente la apreciación compartida de la belleza del mundo que los rodea. Es ese tipo de conexión intelectual y estética, esa sintonía en la apreciación de lo bello, lo que a menudo fortalece los lazos más profundos y duraderos. Y por supuesto, no podemos olvidar el lado divertido. Ambos tienen un gran sentido del humor, una chispa para hacer reír al otro, para compartir bromas internas y momentos de ligereza. Esa capacidad de crear un ambiente lúdico y distendido es un ingrediente esencial en cualquier relación, y parece ser una de las piedras angulares de su conexión. Por otro lado, hablemos de Demet Özdemir, una mujer inteligente, trabajadora, que ha demostrado una tenacidad admirable para llegar a donde está, superando obstáculos y construyendo su exitosa carrera paso a paso. ¿Qué podría cautivarla de Can Yaman? Más allá de su evidente atractivo físico, que, seamos sinceros, es innegable y ha sido un factor de acción global, Can posee una personalidad arrolladora.
Es un hombre que va directo a lo que quiere con una determinación férrea y una energía que contagia. Demet, siendo una mujer fuerte e independiente y con una gran autoconfianza, seguramente admira esa determinación implacable y esa pasión que Can pone en todo lo que emprende. Él no teme mostrarse vulnerable, algo que a menudo se interpreta erróneamente como debilidad, pero que en realidad es un signo de una gran fortaleza interior y de autenticidad. Demet, con su empatía natural y su sensibilidad, podría ver en esa vulnerabilidad expuesta una honestidad radical que la atrae profundamente, una cualidad que valora en las relaciones humanas. También es crucial destacar la humildad que ambos, a pesar de su inmensa fama y éxito, parecen mantener. Han compartido en ocasiones lo importante que es para ellos tener los pies en la tierra, mantener la conexión con sus orígenes y no olvidar de dónde vienen. Can, en particular, ha hablado abiertamente de su infancia, de los valores que le inculcaron sus padres y de la importancia de la gratitud. Demet, con su trayectoria, también ha tenido que superar diversos obstáculos y eso la hace valorar cada logro, cada oportunidad, con una perspectiva única. Es probable que se admiren mutuamente esa capacidad de mantener la sencillez, la gratitud y la conexión con su verdadero yo, a pesar del torbellino de la fama. Y si nos ponemos un poco más románticos, pensemos en esos gestos que definen una conexión. En el vertiginoso mundo de las celebridades, la atención y la admiración a menudo vienen de la mano de regalos caros o gestos públicos grandiosos. Pero lo que realmente perdura, lo que nutre una relación en sus cimientos más profundos, son esos pequeños detalles, esas miradas cómplices que se cruzan en medio de una multitud, esas palabras de aliento susurradas en los momentos difíciles, ese apoyo silencioso pero firme. Can y Demet, en sus interacciones, tanto públicas como en las escasas ocasiones en que se han dejado ver juntos, han mostrado un respeto mutuo muy profundo. Se han defendido el uno al otro en público cuando ha sido necesario, han expresado públicamente su admiración por el trabajo del otro, y han sido testigos del éxito del otro con una alegría genuina y sin envidias. Eso, queridos amigos, es una manifestación clara de amor y de una conexión verdadera. Es celebrar los triunfos del otro como si fueran propios, es ser el mayor fan del éxito del ser amado. Otro aspecto clave que podría unirles es su pasión por la vida. Ambos parecen ser personas que disfrutan de las pequeñas cosas, que tienen una energía contagiosa y que saben cómo sacar el máximo partido a cada momento, a cada experiencia. Piensen en sus viajes, en sus publicaciones en redes sociales, donde a menudo comparten experiencias vibrantes, llenas de alegría, de aventura y de una profunda apreciación por la vida. Esa capacidad de vivir el presente con intensidad, de encontrar la belleza en lo cotidiano y de compartir esa vitalidad con el mundo, es algo que atrae mucho y que sin duda comparten. Y volviendo a la chispa que los unió profesionalmente, Erkentzikos. Es imposible ignorar el impacto que tuvo esa serie. Fue un fenómeno cultural que traspasó fronteras. Y gran parte de ese fenómeno se debió a ellos, a la magia que crearon juntos. La conexión que forjaron, esa química que traspasaba la pantalla, hizo que millones de personas se enamoraran de su historia, de sus personajes, de su dinámica. Y esa magia a veces no desaparece cuando las cámaras se apagan. Es posible que hayan aprendido mucho el uno del otro durante ese tiempo de convivencia profesional. Que hayan descubierto aspectos de sí mismos a través de la mirada del otro, que se hayan inspirado mutuamente y que esa experiencia haya sentado las bases para algo más profundo. Analizando sus entrevistas y declaraciones a lo largo del tiempo, podemos encontrar pistas reveladoras. Can, en alguna ocasión, ha mencionado la importancia de la inteligencia y el sentido del humor en una pareja, como pilares fundamentales. Demet, por su parte, ha hablado de la necesidad de sentirse comprendida, apoyada y de encontrar un compañero que comparta sus valores y su visión de la vida. Ambas son cualidades que parecen encajar a la perfección entre ellos. Si bien ellos siempre han sido muy cautos a la hora de hablar de su relación, su lenguaje corporal, las miradas que intercambian cuando están juntos, las sonrisas que se dedican, incluso en entornos profesionales, son indicadores muy poderosos de una conexión especial. Hay una complicidad, una facilidad en su trato, una autenticidad en su interacción, que sugiere algo más profundo que una simple amistad o una relación profesional cordial. Incluso sus diferencias podrían ser un punto de atracción, un equilibrio perfecto. Quizás la calma y serenidad de Demet equilibran la intensidad y la energía de Can, y a su vez, la vitalidad y el dinamismo de Can. Inspiran a Demet a salir de su zona de confort y a explorar nuevas facetas de su personalidad. La complementariedad es un factor clave en muchas relaciones exitosas.
Se trata de encontrar a alguien que te complete, que te ayude a crecer, que te desafíe de una manera positiva y que al mismo tiempo te ofrezca un refugio seguro, un espacio de comprensión y aceptación. Y luego está el factor de la vida pública. Ser una figura pública en el mundo del entretenimiento trae consigo una serie de presiones, expectativas y un escrutinio constante. Tener a alguien que entienda esa realidad, que haya pasado por experiencias similares, que sepa cómo manejar esa exposición mediática, es un gran apoyo mutuo. Es probable que se comprendan mutuamente la necesidad de privacidad, el deseo de tener un espacio seguro y auténtico lejos de los flashes y las cámaras. Y esa comprensión mutua, esa empatía ante las particularidades de sus vidas, es oro puro en cualquier relación. Entonces, ¿qué es lo que aman el uno del otro? Creo que podemos resumirlo en una combinación de admiración profunda por sus cualidades individuales, una conexión emocional que trasciende lo superficial, una chispa de humor y diversión que hace la vida más ligera, y un respeto mutuo que se hace evidente en cada interacción, en cada gesto. Aman la inteligencia, la sensibilidad, la profesionalidad incuestionable, la pasión desbordante, la determinación férrea, la humildad que los mantiene anclados a la realidad y sobre todo, esa capacidad para hacer reír al otro, para compartir la alegría de vivir. Aman la forma en que se complementan, cómo se apoyan en sus sueños y aspiraciones, y cómo celebran los éxitos del otro con una alegría sincera y compartida. Aman la autenticidad que ven en el otro, esa verdad que se revela cuando las máscaras caen. Su historia, tanto la profesional como la personal, sigue cautivándonos, sigue siendo un tema recurrente de conversación entre los fans. Y aunque el secreto revelado absoluto, esa respuesta definitiva, es algo que solo ellos conocen íntimamente, las pistas que nos dejan, los destellos de conexión que capturamos, son suficientes para admirar la hermosa y especial relación que parecen compartir. Son dos artistas talentosos, dos personas carismáticas, y parece que además, han encontrado en el otro algo verdaderamente especial, algo que va más allá de la fama, más allá de los guiones. Y con esto, queridos amigos, llegamos al final de nuestro recorrido por el fascinante mundo de Can Yaman y de Method Demir. Hemos intentado desgranar con mucho cariño, admiración y un toque de especulación sana, qué es lo que creemos que aman el uno del otro. Ha sido un viaje lleno de química, talento y esa magia que solo ellos saben crear, tanto en la pantalla como, intuimos, fuera de ella. Muchísimas gracias por habernos acompañado hasta aquí en este análisis tan especial. Espero de corazón que hayáis disfrutado de este vídeo tanto como yo he disfrutado haciéndolo para vosotros, desentrañando las capas de esta conexión que nos intriga tanto. Ahora, me encantaría saber vuestra opinión. ¿Qué creéis vosotros que aman el uno del otro? ¿Qué pistas habéis captado? Dejadnos vuestros comentarios, vuestras teorías, vuestras impresiones aquí abajo. Nos encanta leeros y formar esta comunidad de fans y curiosos. Y si este vídeo os ha parecido interesante, si os ha gustado, si os ha hecho pensar o sentir esa conexión especial que compartimos, no olvidéis darle un gran me gusta. Eso nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido de calidad y a llegar a más amantes del espectáculo. Compartidlo con vuestros amigos, con vuestros familiares, con todos aquellos que también admiran a esta increíble pareja y que disfrutan de estas conversaciones. Y por supuesto, si aún no lo habéis hecho, suscribíos a nuestro canal y activad la campanita para no perderos nada de lo que está por venir. Tenemos muchas más historias, análisis y descubrimientos preparados para vosotros. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces, cuidaos mucho, seguid disfrutando del buen cine y la televisión, y por supuesto, seguid soñando. ¡Chao!